Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Spirit Critic, un canal de divulgación cultural donde abordaremos diversos temas relacionados con las ciencias sociales. El vídeo que estáis viendo ahora va a ser el primero de varios que haré acerca del sistema capitalista. Creo que es bueno que conozcamos su teoría y que indaguemos en sus características con una visión crítica y alejada de juicio. Muchos diréis, ¿por qué? O Dani, mójate, lo estamos esperando. Pues bien, el motivo es porque creo que no se puede cambiar algo si no se conocen en demasía y no se profundiza en sus razones con total objetividad. Como es un tema denso y complejo, he creído conveniente repartir el temario en más de 2 vídeos. En este concretamente trataremos de diseccionar su definición y de analizar sus características una por una. Así que vayan desenvainando boli y libreta que comenzamos. Empezaremos la explicación por lo más prioritario académicamente hablando, su definición. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la economía de mercado y en la división del trabajo. Parece una definición sencilla y escueta, ¿no? Bueno, veámoslo analizando el primer concepto. ¿Qué es un sistema económico? Un sistema económico es una estructura social que permite a una sociedad organizar los diversos recursos que existen en un lugar determinado. Con respecto a los recursos, los podríamos clasificar en recursos naturales o primarios, como combustibles fósiles, animales, plantas, agua o minerales; recursos artificiales o manufacturados, podría ser cualquier producto inventado y fabricado por los seres humanos; y recursos humanos o servicios a la sociedad, es decir, cualquier tipo de servicio que pueda ofrecer una persona a la sociedad. Por ejemplo, impartir clases de música, hacer un masaje terapéutico, investigar la cura de una enfermedad, retransmitir un evento deportivo en directo, etc. El objetivo de un sistema económico es que la sociedad que lo sustenta pueda gestionar, administrar y distribuir esos recursos de acuerdo a los estándares de dicho sistema, los cuales varían notablemente de uno a otro. ¿Y qué es un sistema social? Cuando hablamos de un sistema social, nos referimos al conjunto de relaciones e interacciones sociales que encontramos en una sociedad. Por ejemplo, en las relaciones sociales que se dan en el seno de la familia, en el trabajo o en la vida pública de una determinada región, etc. Continuemos con la definición. Basado en la propiedad privada de los medios de producción. Con el término de propiedad privada nos referimos a los derechos de las personas a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer, vender y dejar en herencia el recurso o los recursos de los cuales son propietarios. Y con el término de medios de producción nos referimos a aquellas infraestructuras, equipamientos, tecnologías y materiales que son necesarios para la realización de una actividad económica. Puede ser desde una fábrica en su totalidad a un estudio de grabación radiofónica, pues ambos producen recursos para la sociedad, sean recursos artificiales o humanos respectivamente. Tengamos en cuenta que los medios de producción son también per se recursos. Lo mismo pasa con el dinero, el cual, en términos de recursos, se le denomina capital, y facilita la lógica de compra-venta y alquiler de cualquier otro recurso existente. Por lo tanto, cuando nos referimos a la propiedad privada de los medios de producción, hablamos de la adueñación, si es que existe esa palabra, de uno o varios individuos, de todo lo necesario para poder producir recursos manufacturados o artificiales y recursos humanos o servicios para la sociedad. Esos individuos son los denominados capitalistas. Evidentemente, por mucho que un capitalista disponga de uno o varios medios de producción, sería imposible que pudiera producir todos los recursos deseados sin la ayuda de otros individuos. El capitalista necesita contratar el servicio de distintos individuos, los cuales venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Se establece así la diferenciación o división clásica de clases sociales, donde encontramos a los capitalistas o propietarios de los medios de producción y a los trabajadores, los cuales no disponen de medios de producción y necesitan vender su fuerza de trabajo para poder consumir, ergo vivir. Prosigamos con el tema. En la economía de mercado, todos los individuos consumimos. En cualquier tipo de sistema económico el ser humano consume, que no se nos olvide. La diferencia está en que en el sistema capitalista nuestras necesidades de consumo quedan o pueden quedar satisfechas a través de la compra de recursos en un espacio comercial llamado mercado, donde encontramos a otros individuos, los cuales venden o alquilan los recursos necesarios para saciar nuestras necesidades de consumo o de inversión.
Este intercambio de bienes y servicios se lleva a cabo gracias a la transacción del dinero, como hemos comentado antes. Me gustaría de todas formas hacer una aclaración importante con respecto a este tema. Acabamos de hablar de necesidades de consumo, pero que hay diversas necesidades de consumo. Un individuo en concreto, en un lugar y momento determinado, puede tener la necesidad de consumo de un recurso vital para su existencia, sea alimentos para paliar el hambre o el apetito, o la compra o alquiler de una vivienda. En cambio, otro individuo puede tener la necesidad imperiosa de consumir una sustancia estupefaciente. Además de los bienes y servicios de consumo, en el mercado también encontramos recursos que se compran para invertir, es decir, para sacar un rendimiento económico a corto, medio o largo plazo, como la compra de criptomonedas, herramientas de trabajo, acciones o diversos inmuebles para después alquilarlos y sacar tajada, o venderlos a un precio mayor y enriquecerse cada vez más. Ya tenemos casi terminado el análisis de la definición, pero aún queda una característica más a la que pasar el bisturí, y en la división del trabajo. Cuando hablamos de la división del trabajo, nos referimos a dos cosas. Uno, la división del trabajo horizontal, y dos, la división del trabajo vertical. Con respecto a la división del trabajo horizontal, hablamos de la división del trabajo por especialización, es decir, para llevar a cabo una producción de cualquier tipo de los recursos explicados, necesitamos distintos tipos de profesionales. Por ejemplo, para producir coches necesitaríamos ingenieros de producción o de procesos, técnicos de calidad, delineantes o proyectistas, personal de limpieza para que ayudaran a que los talleres de producción estuvieran en condiciones salubres para trabajar, programadores informáticos, personal de seguridad, etc. O también, para dar un servicio en el quirófano, necesitaríamos médicos, anestesistas, enfermeras, celadores, personal de limpieza, etc. Con respecto a la división del trabajo vertical, en cambio, nos referimos a la división del trabajo por puestos de responsabilidad. Para llevar a cabo una actividad económica, siempre hay puestos de responsabilidad, en mayor o menor medida y con más o menos cuantía. Siguiendo con los ejemplos anteriores, para la producción de vehículos, necesitaríamos disponer de puestos de coordinación para que ayudasen a mejorar la organización del trabajo. O para la operación a corazón abierto en un quirófano, se necesitaría a un cirujano para llevar a cabo la actividad y dirigir al resto de integrantes. Claro, una vez analizado el término división del trabajo, nos encontramos con que no es que sea exclusivo del sistema económico capitalista, es que es común a cualquier sistema económico moderno. La división del trabajo, la de los dos tipos, también las encontramos en sistemas económicos socialistas de Estado y hasta la hubo en sistemas económicos socialistas colectivistas. Entonces, ¿por qué es parte definitoria del sistema capitalista? ¿Por qué sale en su maldita definición? Os respondo. La división del trabajo, si somos ortodoxos, por sí misma no genera estratificación social. Es decir, no es condición sine qua non para promover la división social de la sociedad en clases sociales. Esto es debido a que la división de la sociedad en clases sociales viene determinada, esencialmente, por la propiedad privada de los medios de producción. Esta sería la visión más purista del marxismo clásico, pero aquí tengo que hacer un apunte un tanto diferente de la teoría marxista. ¿O acaso creéis que en la actualidad la división entre clases sociales solo viene determinada por la propiedad de los medios de producción? Sean estos fábricas, medios de comunicación o empresas de todo tipo. Hagamos un ejercicio crítico y de reflexión. ¿Creéis que el director general de una gran empresa multinacional, que no es lo mismo que propietario, o un científico brillante de la OMS, o un futbolista de élite, o un gran actor de Hollywood, pertenecen a la misma clase social que un trabajador precario del sector retail? ¿Podemos afirmar acaso que Luca de Mea o Brad Pitt son compañeros de clase social de Pepe, el dependiente del súper de abajo? Claro que no. El prestigio social, el capital cultural y, muy por encima de todo, el capital económico, son otros tres factores que determinan la posición social de los individuos actualmente en la sociedad. Por eso, la división del trabajo forma parte de la definición de capitalismo, porque la división del trabajo lleva consigo de manera intrínseca una diferenciación salarial abismal entre distintos puestos de trabajo. Esto refuerza la idea de que la división del trabajo es otra de las variables que promueve la división de la sociedad en clases sociales. Un último pequeño paréntesis. Quedaría otra variable que explicaría también la división de la sociedad en clases sociales, que es la herencia de bienes, pero indagaré en ella en futuros vídeos. Y hasta aquí el primer vídeo acerca del sistema capitalista. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido
y que sobre todo dispongáis de más herramientas contra aquellas personas que os dan a escoger entre comunismo o libertad. Porque si analizáis los conceptos del vídeo y posteriormente os paráis a observar el programario de los distintos partidos políticos que hay en España, podréis observar que todos estos forman parte del sistema capitalista, ya que atienden a su definición. Lo único que cambian son las tendencias económicas que tienen cada uno de estos, ya que el sistema capitalista no solamente tiene una, sino que tiene diversas. Pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo, donde estudiaremos la lógica keynesiana y también el curioso y ambiguo mundo del liberalismo. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo a través de cualquier red social, que os atenderé con mucho gusto. Y no os olvidéis de compartir el contenido, de darle like al vídeo y de suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima. Fins aviat!